Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos explicando, a lo largo de unos cuantos programas, el sacramento del orden sacerdotal. Y hoy entramos en un apartado, que es a partir del punto 1577, que tiene como título ¿Quién puede recibir este sacramento del orden sacerdotal? Vamos a intentar explicar los dos primeros puntos, que son dos puntos que hablan de por qué la Iglesia tiene como candidatos para el sacramento del orden sacerdotal a los varones bautizados. El por qué los varones bautizados son los candidatos al sacerdocio, muchas veces está siendo objeto, en los últimos años o décadas incluso, está siendo objeto de ciertas polémicas por parte de, podríamos decir, de la cultura dominante, y es objeto muchas veces de polémica, de muchos comentarios que ridiculizan o pretenden decir que la práctica que tiene la Iglesia Católica de ordenar, de admitir como candidatos únicamente al sacerdocio a los varones bautizados, pretenden acusarla de machismo, ¿no? Por lo tanto, puesto que es un tema que muchas veces suele ser objeto de discusión y que a veces pues, en nuestro día a día y en esa también ocasión que tenemos de dar testimonio de nuestra fe, solemos ser cuestionados sobre ello, se nos suele decir, comentar, etcétera, pues creo que puede ser un programa el de hoy que además de comentar este punto del catecismo, también nos dé puntos y pautas para tener una cierta capacidad de dar razón de nuestra fe, de explicar un poco los porqués en esa tradición que la Iglesia Católica pues ha mantenido durante 2000 años. Vamos a intentar explicarlo, intentando hacerlo con la mayor sencillez, como suele ser nuestro deseo. No sé si lo conseguimos, pero por lo menos es nuestro deseo. El punto 1577 dice así: solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Lo dejo aquí. Esto está citado del canon 1024 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Es una frase literal del Código que recoge el Catecismo. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. ¿Qué pasaría, por lo tanto, si fuese ordenado sacerdote una persona que no está bautizada? Que sería inválida la ordenación. Ahí no ha habido ordenación. ¿Qué pasaría, por lo tanto, si fuese ordenado sacerdote en una ordenación litúrgica pues una mujer? Que sería inválido. No únicamente que sería ilícito, sino sería inválido. Ahí no habría tenido lugar el sacramento. Esto es lo que afirma claramente este punto del Código de Derecho Canónico que recoge el Catecismo. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Continúo en la lectura del punto este. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores. Interrumpo un poco aquí la lectura, porque es que aquí, según he leído esto, el Catecismo nos ofrece distintos pasajes evangélicos para apoyar lo que ha dicho. Eso de que Jesús, es un hecho histórico, constatable por los evangelios, que Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles. Y el hecho de que los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus sucesores. Eso no es nada difícil, es muy fácil constatarlo leyendo los textos evangélicos. Recurro a algunos de ellos, que no voy a leerlos todos, pero algunos de los que aquí se nos ofrecen. Por ejemplo, Lucas 6, 12, 16. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles.
a Simón llamado Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celotes, a Judas Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bueno, pues en los evangelios se narra con claridad cómo los 12 apóstoles que Jesús eligió, entre sus discípulos, pues eran varones. Y también se ve con claridad cómo esos apóstoles, cuando después eligieron sucesores, también los eligieron entre los varones. Aquí también se ofrecen distintos textos, ¿no? 1 Timoteo 3, del 1 al 13, 2 Timoteo del 1 al 6, Tito del 5 al 9. Voy a leer alguno de estos textos también para que veamos, ¿no? Dice este texto de San Pablo, la carta a Tito. A Tito, verdadero hijo según la fe común, gracia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía, porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo de bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Bueno, veis, por lo tanto, que en la primitiva comunidad cristiana, fijaros que en un primer momento, no existía la ley del celibato, tal y como tenemos después, con el paso de los años en la Iglesia se ha ido formulando y se ha ido tomando esa consistencia. En la primitiva Iglesia, de esto tenemos ocasión de hablar en el siguiente programa, del tema del celibato, corresponde a los siguientes puntos y lo dejo para entonces. Pero ahora lo que nos interesa es ver que precisamente como la primitiva comunidad cristiana, no los primeros candidatos, los primeros sucesores de los apóstoles, los primeros presbíteros, también pues fueron elegidos entre varones, pero varones casados, precisamente lo que se les, una condición que se pedía para ser ordenado, para recibir ese sacramento del orden, pues era que fuese irreprochable en la relación con su mujer, etcétera. Es decir, es un testimonio más que testifica que el sacerdocio se transmitió a los varones, no a las mujeres. Desde el primer momento de la comunidad cristiana fue así. Incluso recurrimos a textos como estos, en los que veis que se está hablando de que los primeros candidatos todavía no habían asumido, o sea, todavía la Iglesia no les había pedido el celibato, pero sí que les pedía que fuesen irreprochables en la relación con su mujer y con sus hijos, por lo tanto que fuesen varones, claro, por lo tanto que fuesen varones. Bien, esta es, digamos, la afirmación de facto, ¿no? Es decir, se parte del hecho que Jesucristo eligió, eso es indudable, que Jesús eligió apóstoles varones y que esos apóstoles también entendieron que eso que habían recibido de Jesucristo, ellos no eran quien para cambiarlo y que por lo tanto tenían que elegir sus sucesores entre varones. Eso no está explicado en el Evangelio por qué. O sea, está claro, ¿no? No hay ningún pasaje en el Evangelio en el que se explique el porqué de ese proceder, pero lo que sí vemos es que se procede así, se procede de esa forma. Claro, alguno podría decir, bueno, pero es que puede ser que Jesús hiciese eso, pues porque estaba muy condicionado por la cultura de su tiempo, pues porque en la cultura de su tiempo el mundo judío era un mundo muy machista, y entonces Jesús pues no tenía, de alguna manera se sometió a ese aspecto, a esa cultura machista en su tiempo. Pero la realidad es bastante distinta, porque uno ve a Jesús y ve que Jesús rompió
muchas veces y de modo deliberado los prejuicios judíos respecto a la mujer. Eso lo vemos continuamente, ¿no? Así, por ejemplo, no dudó en alejarse de la ley de Moisés para afirmar que la igualdad de derechos y deberes entre el hombre y la mujer en lo que a la indisolubilidad del vínculo matrimonial se refiere. Uno, por ejemplo, lee Marcos 2, perdón, he dicho mal, Marcos 10, versículo del 2 al 11, y ahí se dice: se acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba preguntaron: ¿puede el marido repudiar a su mujer? Fijaros lo que dice, ¿puede el marido repudiar a su mujer? No dice: ¿puede la mujer repudiar a su marido? Porque claro, digamos que en el mundo judío, vamos, era impensable que la mujer repudiase a su marido. Es el marido el que repudia a la mujer, ¿no? Y había esa discusión de que por qué motivos podía repudiarla, si por motivos más graves o menos graves, ¿no? Había dos escuelas dentro de los fariseos. Una escuela que afirmaba y sostenía que para repudiar a la mujer tenía que darse motivos graves. Y otros que afirmaban que por motivos menos graves también pues, se podía repudiar a la mujer, pues, si no cocinaba bien y cosas por el estilo. Y discutían entre ellos. Y en esa discusión se acercan a Jesús y le preguntan: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, Jesús pone al mismo nivel al hombre y a la mujer. Exactamente al mismo nivel. Con los mismos derechos, pero también deberes de fidelidad al matrimonio. Nada de que el marido puede repudiar a la mujer y ella parece que está en un... No, al mismo nivel. Si el marido repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Si la mujer hace lo mismo, comete adulterio. Por lo tanto, fijaros cómo Jesús rompe con toda libertad ese prejuicio que existía en esa ley de Moisés, en la que se hablaba de un cierto derecho de repudio del varón hacia la mujer. Más todavía, Jesús hizo de las mujeres, especialmente de María Magdalena y de otra serie de mujeres, les hizo los primeros testigos de la resurrección. Lo tenéis en Juan 20, versículos 16-18. Los primeros testigos de la resurrección son un grupo de mujeres. Eso es impresionante porque les está dando el privilegio de ser testigos del Cristo resucitado. No hay mayor privilegio, ¿no?, en la Iglesia Católica que tener las primicias de la resurrección. Esa es la mayor noticia que jamás ha recibido el hombre, la resurrección, ¿no? Y la recibieron un grupo de mujeres. Más todavía, en contra del uso de la época, Jesús admitió en su enseñanza y entre sus estrechos seguidores a un grupo de mujeres. O sea, Jesús admitía entre sus discípulos a mujeres que le seguían. Y eso es totalmente novedoso. Eso no existía en el mundo judío, algo parangonable. Ningún rabino tenía unas mujeres como discípulos que le siguiesen. Si vosotros vais hoy en día a Jerusalén y os acercáis allí al muro de las lamentaciones, allí veréis, pues también actualmente, ¿no?, como el mundo judío hace una separación ahí entre hombres y mujeres tremenda.
el muro de las lamentaciones, la zona de los hombres, es pues mucho más grande y es la zona que puede entrar por debajo a la sinagoga subterránea, y las mujeres están en una zona allí arrinconada de la derecha. Bueno, eso Jesús rompió con ello. Jesús tenía entre el grupo de seguidores un grupo de mujeres. En concreto, fijaros lo que dice aquí Marcos 15, versículo 40 y 41, que dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es decir, se ve que había pues grupos de mujeres que le seguían a Jesús y le servían, dice, y le prestarían distintos servicios, bueno, pues que ahora mismo no somos capaces de detallar, porque tampoco el Evangelio entra en detalles, pero dice que allí habla de que le seguían y le servían en Galilea y en otras muchas cosas, que habían subido con él a Jerusalén. Y eso no era propio de las costumbres rabínicas, no era propio. Acordaros, por ejemplo, del episodio de la samaritana, que habían ido los discípulos al pueblo en busca de comida, y al volver le encuentran a Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿no? Y les sorprende, porque claro, saben que en aquel contexto no era propio en aquel contexto judío, que un hombre se prodigase en una conversación con una mujer, y Jesús lo hizo. O sea, Jesús tuvo la santa libertad de romper con las costumbres judías que él entendió que no eran conformes a ese mensaje que él venía a transmitir. Acordaros como él dice, se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, o sea, Jesús rompe, supera todos aquellos aspectos del Antiguo Testamento que son inadecuados pues para expresar la novedad que él viene a traer con nosotros. Claro, entonces dice uno, pues entonces argumentar eso de que Jesús eligió los apóstoles únicamente varones porque estaba condicionado por el contexto en el que se rodeaba, pues no parece un argumento suficiente. No parece un argumento suficiente, porque es que de hecho Jesús rompió con otras muchas tradiciones judías, ¿no? Rompió con muchas de ellas, como el tema de lavarse o el tema de los lavatorios antes o después de comer, etcétera, y otras muchas cosas que, pues que eran auténticas prescripciones intocables de los judíos, ¿no? Luego ese argumento no vale. Más bien hay que entender que aunque no esté explícitamente desarrollado, pues tiene que existir otro argumento por el que el Señor tuvo una intencionalidad de elegir los apóstoles varones como algo más adecuado para la representación sacramental de su persona. Ahora intentaremos un poco explicar este misterio, ¿no? Lo que se habla, ese misterio que místicamente es expresado como Cristo esposo que se desposa con la Iglesia esposa. Bueno, vamos a intentar explicar un poco eso también. Pero lo que está claro es que la primera afirmación del Catecismo es que vemos que Cristo procedió de esta forma, que la primera Iglesia apostólica procedió de esta forma, y que en esa tradición de 2000 años, ininterrumpidamente nosotros hemos ido reproduciendo pues aquello que Jesús hizo desde el primer momento hasta nuestros tiempos. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, estamos explicando en este programa del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos explicando el punto 1575, que está dentro del apartado del Sacramento del Orden, 1577, y que en concreto está explicando por qué la Iglesia Católica se mantiene la tradición de ordenar o de admitir como candidatos al sacerdocio únicamente a los varones bautizados. Hemos leído cuáles son los pasajes del Evangelio en los que Jesús elige a sus apóstoles varones, y estos también eligen a sus sucesores, también varones. Bueno, y hemos explicado también por qué, cómo Jesús fue libre
libre ante muchas tradiciones judías, y que precisamente fue acusado por haberlas roto, ¿no? Y fue acusado pues por haber sido muy libre ante muchas prescripciones judías que él entendía pues superficiales o vacías, ¿no? Con lo cual no cabe afirmar que Jesús eligiese varones eligiese los discípulos, sus apóstoles entre los varones, pues porque él se sometiese, porque Jesús se hubiese sometido pues al machismo cultural judío. No parece correcto afirmar tal cosa, porque Jesús de hecho rompió pues con muchas prescripciones machistas judías y con un ritualismo vacío judío, ese ritualismo de que cuando Jesús les dice: vosotros me honráis con los labios, pero vuestro corazón está lejos de mí. Estáis haciendo ahí, venga, con lavatorios en las manos y vuestro corazón está sucio. Es decir, Jesús rompió y tuvo mucha libertad en romper con todas las prescripciones judías que eran contrarias, ¿no?, a una auténtica religiosidad. Bueno, entonces dando más pasos, hay que afirmar. Entonces, ¿cuál es la razón última por la que la Iglesia no hoy en día mantiene este aspecto de que los candidatos al sacerdocio son únicamente varones? ¿Cuál es el motivo? Vamos a ver, el motivo clave y el motivo último es el siguiente. Existe una tradición recibida de Jesucristo, y la Iglesia no se considera con autoridad para cambiar una tradición que viene de Jesucristo. Ese es el motivo último. Ese es el motivo definitivo. No es que la Iglesia no quiera, ojo, es que la Iglesia no se considera con poder de hacerlo. O sea, no es que sea no un querer, no, es que es un poder. El Papa no es un monarca absoluto. O sea, el Papa no inventa la tradición de la Iglesia, el Papa la recibe y la transmite. El Papa no inventa la revelación le es dada y él la guarda como depósito. Es más, el Papa tiene como misión garantizar esa obediencia a esa tradición. Por lo tanto, este es el aspecto, esto es lo determinante. Si la Iglesia, de alguna manera, por sometimiento a la cultura actual, bueno, ya hablaremos luego de esa cultura actual, que yo creo que tiene muchas cosas en la que debe ser también criticada sanamente, ¿no? Pero por sometimiento a la cultura actual, pues cambiase una tradición que proviene de Jesucristo, pues bueno, pues sencillamente habríamos acabado con el principio católico de que la verdad nos es transmitida desde Jesucristo y nosotros no la inventamos, nosotros la recibimos. La recibimos. Por ejemplo, la Iglesia podría hacer ahora el siguiente planteamiento. Por ejemplo, alguien solicita que pueda celebrar la Eucaristía no con pan y con vino, sino con arroz y con Coca-Cola. ¿La Iglesia puede dar ese permiso? No puede darlo. No tiene ni autoridad para poder hacer tal cambio, porque eso ha sido recibido de Jesucristo y yo no soy quien para cambiar lo que vino de Jesucristo. Y por lo tanto, si la Iglesia entiende que si alguien pues celebra la Eucaristía en vez de con pan, pues lo celebra con arroz o con una tortilla, lo que sea, pues sencillamente entiende que eso no es Eucaristía ni es nada, que es inválido, porque se ha roto una tradición sustancial que ha venido de Jesucristo. Luego, la Iglesia no es dueña, repitamos esto, la Iglesia no es dueña de eso. Este es un tema que a veces por ahí se dice, bueno, pero esto es discutible, ya cambiará, no cambiará. Bueno, vamos a ver. Creo que es bueno también que los católicos entendamos esto. Juan Pablo II, en el año 1994, él publicó una carta apostólica que se llamaba Ordenatio Sacerdotalis, sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres. Esa era la carta. Y el último punto, el punto cuarto, dice lo siguiente. Además la publicó en la solemnidad de Pentecostés. Dice el último punto. Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia y sea enseñada firmemente por el magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se la considera discutible o incluso se le atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación. Es decir, dice Juan Pablo II, ojo, que se está diciendo por ahí que esto es un asunto meramente disciplinar
y que la Iglesia podía cambiar de disciplina, que hasta ahora ha tenido esta disciplina, pero con el paso de los años, pues podía cambiar de disciplina, ¿no? Pues igual que antes, pues la misa era exclusivamente en latín, y luego cambió y se puso en lenguas vernáculas, ¿no? Aunque también se pidió que se conservase el latín, pero bueno, pero también, pues de una manera similar, ¿no? También ahora se podría eso adaptar cambiando de disciplina. Y dice el Papa: por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Estas son las palabras pronunciadas por el Papa y firmadas el 22 de mayo de 1994, pues en esa carta apostólica Ordenatio Sacerdotalis, ¿no? En la que dice, fijaros bien, y declaro que este dictamen debe ser considerado como definitivo para todos los fieles de la Iglesia. Bueno, pues lo digo, vamos a ser humildes también escuchando al Papa cuando habla con esta autoridad que Cristo ha puesto en sus manos, ¿no? Porque este es un dictamen en el que, como podéis ver, el Papa pone toda su autoridad en esa afirmación que él hace, ¿no? Diciendo, esto es una doctrina definitiva, nosotros no tenemos capacidad de romper una tradición que viene de Jesucristo y no estemos liando las cosas. Porque es que no es bueno estar siempre dándole vueltas algo que, mientras que se discuten de estas historias, pues yo creo que estamos descentrando la atención de lo fundamental, de muchos aspectos concretos, ¿no? Que son evangélicos, que verdaderamente Jesús nos quiere hablar de ellos, y nosotros al centrarnos en una cuestión que no está en manos de la Iglesia modificar, y mientras tanto, las cosas que Jesús sí quiere que modifiquemos de nuestra vida, esas las dejamos ahí pendientes, ¿no? Y estamos ahí atentos, y que yo creo que el demonio tiene la capacidad de mantener nuestra atención y distraernos en cuestiones que no están en nuestra mano, mientras que aquello que sí que está en nuestra mano y a lo que debiéramos de acometer y a lo que debemos de hacer frente lo dejamos pendiente, ¿no? O sea, que eso creo que es una... Bien, y decíamos que, por lo tanto, ¿no? ¿Por qué la Iglesia mantiene esa tradición? Primero, la razón fundamental es esa, la que acabo de afirmar. Hay una tradición y nosotros no somos dueños de esa tradición. Tenemos la obligación de recibir de Jesucristo y transmitir lo que hemos recibido. Luego, además de esto, hay explicaciones complementarias que, como en el Evangelio no están expresamente recogidas, pues también las afirmamos sin tanta seguridad como la anterior. Son un poco explicaciones aproximativas, ¿no? Aproximativas, que de alguna manera también nos hacen entender que también hubo alguna intencionalidad en Jesús, intencionalidad a la hora de por qué eligió a los varones como candidatos, pues quizás porque también el aspecto de la propia sexualidad conforma también una antropología que el ser varón o el ser mujer le hace a una persona más adecuado, pues para representar sacramentalmente a Jesucristo de una manera o de otra. Esto de alguna forma lo hemos significado, ¿no? Pues en algunos aspectos. El hecho de que el obispo, por ejemplo, lleve ese anillo que lleva en su dedo, ese anillo simboliza la esponsalidad con la Iglesia. Cristo se desposó con la Iglesia. Recordáis todos que el día de vuestra boda, también allí se le dijo al marido: te desposas con tu esposa como Cristo se desposó con su Iglesia. Y el día del matrimonio se utilizó esa imagen. Te entregas a tu esposa como Cristo se entregó a su Iglesia, y tú te entregas a tu marido como la Iglesia fue fiel a Jesucristo. Se utilizó aquella imagen. Por lo tanto, el anillo del obispo es imagen de Cristo esposo que se entrega a su esposa. Sin embargo, el anillo que suelen llevar las religiosas, suele ser el signo de las esposas de Jesucristo. Las esposas de Jesucristo. Por lo tanto, la vida religiosa, claro que es verdad que la vida religiosa no es únicamente de mujeres, sino también de varones, pero la vida religiosa está
imaginando, está representando la esponsalidad con Jesucristo. Mientras que el sacramento del orden, nos configura, daros cuenta que el sacramento, a diferencia de los votos de la vida religiosa, es un sacramento. Los votos no son un sacramento. Es un profundizar en la propia consagración bautismal. Pero el sacramento del orden sí nos configura con Jesucristo esposo de la Iglesia. Y por lo tanto entendemos, y esto es un argumento, como decía yo antes, que no es que esté definido por la Iglesia, pero que también es algo que nos ayuda un poco a entender, a abrirnos a este misterio, entendemos que también hay una conveniencia de por qué Jesús eligió varones, porque en ese aspecto antropológico hay una adecuación para la representación sacramental de Cristo esposo, que se desposa con la Iglesia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos comentando estos dos puntos, 1577 y 1578, que es el que vamos a leer ahora, en los que se está explicando por qué la Iglesia tiene como candidatos a los varones bautizados como candidatos para sagradas órdenes al orden sacerdotal. Dice este punto, el 1578. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Bueno, esta afirmación tan importante viene a cuenta de que uno dice, bueno, ¿qué pasa? Pero es que las mujeres no tienen derecho a ser sacerdote. Hombre, ni tampoco los hombres tienen derecho a ser sacerdote, desde ese punto de vista. El sacerdocio no es un derecho. El sacerdocio es un don de Jesucristo. Eso es importante. El problema está en que a veces de este asunto, el desenfoque de la cuestión está en hacer pues de este asunto una prolongación del debate que la sociedad civil sostiene sobre la legítima promoción de la mujer. Por supuesto que es absolutamente legítimo pues esa reivindicación de promoción de la mujer que tiene nuestra cultura actual, ¿no? Pero lo que no es correcto es proyectar en una cuestión netamente teológica unos esquemas que le son extraños, de machismo y feminismo. No se puede proyectar eso en una cuestión teológica como si sirviese el mismo esquema. El error está en pensar que el sacerdocio es una especie de derecho en orden a la igualdad del hombre y de la mujer. No tiene nada que ver. El sacerdocio no es un derecho, es un don de Cristo a su Iglesia. Permitidme que traiga a colación, ¿no?, una anécdota. Una feminista preguntaba a un arzobispo por qué se le excluía del centro de la Iglesia a la mitad del género humano. Como diciendo, aquí la mitad del género humano, que son las mujeres, ¿no?, están excluidas del centro de la Iglesia. Y el arzobispo, él respondió, mire usted, el centro de la Iglesia no es el sacerdocio. El centro de la Iglesia es el amor. O sea, lo que nos da dignidad no es el estar ordenado como sacerdote, no ser presbítero, no. Lo que nos da auténtica dignidad ante Cristo es crecer en el amor y crecer en la caridad. Ese es el centro. El único carisma superior que debe ser apetecido por todos es la caridad. Así lo dice San Pablo. Los más grandes en el reino de los cielos no serán los sacerdotes o los obispos, sino que serán los santos. Ayer había una oyente que hizo una intervención que decía, pues con respecto a las revelaciones de Fátima, ¿no?, las revelaciones privadas de Fátima, que le costaba mucho entender cómo allí en esas revelaciones se decía que los sacerdotes podrían también ellos, ¿no?, marchar por el mal camino e ir a la condenación. Y decía la oyente, evidentemente con un sentido
pues muy grande de veneración y de respeto al sacerdocio, que eso se le hacía impensable, ¿no? Que se le hacía impensable que un sacerdote que estaba consagrado a las cosas santas pudiese ir por el camino de la perdición o de la condenación. Bueno, la verdad es que aunque esa oyente tuviese muy buena voluntad en esa pregunta, es evidente que el sacerdocio, el orden sacerdotal, no nos da ningún sello, ninguna garantía de salvación, ¿eh? Eso está bastante claro. En cierto sentido, nos da más responsabilidades también ante ese Señor que vendrá a preguntarnos, ¿no? Al final, al atardecer de nuestra vida. O sea, el sacerdocio no es ninguna garantía, ningún sello para la salvación. Los más grandes en el reino de los cielos no van a ser los ministros, van a ser los santos. Los que han sido recordados con el paso de los siglos no han sido los que eran ordenados, sino que eran los santos, fuesen seglares, fuesen sacerdotes, fuesen lo que sea. El único carisma superior que debe ser apetecido por todo el mundo es la caridad. Esa es la afirmación clave aquí, ¿no? Por lo tanto, de discriminación ninguna, ¿eh? O sea, distinguir no es discriminar. Cuando Jesús nos quiere a cada uno de una forma singular y peculiar, como esposo o como esposa, no nos está discriminando. Está distinguiendo y tiene un amor personal y propio y particular para cada uno. Luego, no permitamos que se proyecten en la Iglesia esquemas ajenos a ella. Permitidme que me quede con esta frase. O sea, distinguir no es discriminar. Jesús ha querido tener una relación, pues una relación también de esponsalidad con cada uno de nosotros, y eso también puede configurar perfectamente este aspecto que estamos comentando. Además hay una cosa más. ¿Y qué pasa con la Virgen María? El hecho de que la Santísima Virgen María no recibiera la misión propia de los apóstoles, ni recibiese el sacerdocio ministerial, muestra claramente, ¿no?, que la admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar en absoluto una menor dignidad, ni una discriminación hacia ellas, porque todos sabemos que el colegio apostólico estaba en torno a María en Pentecostés, que María era casi como el punto catalizador que unía al colegio apostólico y le mantenía unido. Luego, pensar que la Virgen María no le quisieron, o sea, que no recibió el sacerdocio, la Virgen María no recibió el sacerdocio, pues porque no era esa la forma en la que el Señor quería que ella tuviese ese papel en la Iglesia, y su papel es evidente que tiene una dignidad muy superior a los 12 apóstoles. ¿Alguien pone eso en duda? El caso de la Virgen María es bastante claro, ¿no?, para disipar cualquier tipo de falsa interpretación. Creo que tenemos que tener eso claro. Hay también otro aspecto importante, el aspecto ecuménico. Permitidme este aspecto, el aspecto ecuménico. Cuando la Iglesia anglicana comenzó ese proceso de reflexión, de admisión de las mujeres al sacerdocio, entonces Pablo VI, entonces estaba Pablo VI como Papa, en el año 1977, si no me equivoco, ¿sí?, él escribió una carta a la Iglesia anglicana diciéndoles: tengamos mucho cuidado en ese proceso que ustedes dicen que van a abrir, porque eso supondría pues una ruptura de la comprensión de la recepción de la tradición de la Iglesia, nos puede hacer daño en ese proceso ecuménico de unión entre las iglesias. Y entonces Pablo VI mandó publicar pues una declaración que tenía como nombre Inter Insignores, sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial, lo cual eso también ha dificultado pues el proceso ecuménico. Sin embargo, fijaros bien, todas las iglesias orientales, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia ortodoxa, que es una iglesia que subraya mucho la fidelidad en la recepción y en la transmisión de lo que hemos recibido de Jesucristo, o sea, en la fidelidad a la tradición. La Iglesia ortodoxa mantiene este aspecto, vamos, a rajatabla. Quiere decir que si la Iglesia católica hubiese también roto con la tradición recibida desde Jesucristo, como de hecho ha hecho la Iglesia anglicana, pues hubiese ocurrido que el proceso ecuménico prácticamente hubiese saltado por los aires, porque esa cercanía que tenemos ahora mismo con la Iglesia ortodoxa
y esa facilidad de podernos unir en la misma tradición de Jesucristo hubiese saltado por los aires, ¿eh? Que gracias a que Pablo VI y Juan Pablo II, etcétera, se han mantenido en esas declaraciones fieles a la tradición de la Iglesia, precisamente por eso el proceso ecuménico sigue y estamos, bueno, cada vez más cerca de esa unión. De lo contrario, cuando uno rompe con la tradición de la Iglesia, el proceso ecuménico, pues claro, cada vez más difícil, porque claro, cada uno está haciendo de la tradición y del Evangelio lo que a él le parece, y luego unirse ya es complicadísimo. Porque la única manera de unirse es en Cristo, en sus raíces, de lo que Cristo fielmente nos transmitió. O sea que es importante que entendamos que también el proceso ecuménico solamente puede ser posible desde la fidelidad a la tradición. Entonces es un aspecto que hay que subrayar. Fijaros también además cómo en el seno de la Iglesia anglicana ha habido muchas... Bueno, sabéis que se suele distinguir en la Iglesia anglicana dos iglesias, la alta iglesia y la baja iglesia, que así se les ha llamado popularmente. La iglesia alta es una iglesia muy, digamos, próxima a la Iglesia católica, y la llamada iglesia baja es una iglesia muy próxima a las doctrinas luteranas. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que la iglesia alta, la High Church que se llama, pues en gran medida ha comenzado después de que los anglicanos hayan producido esa ruptura con la tradición y hayan admitido a las mujeres como candidatos al sacerdocio, pues han comenzado una buena parte, ¿no?, de los sacerdotes de esa High Church, de la alta iglesia, y obispos incluso como el obispo de Londres, y muchos fieles, etcétera, pues finalmente se han pasado a la Iglesia católica. Se han convertido en estos últimos años a la Iglesia católica, pues porque han visto que la Iglesia anglicana había sido infiel a la recepción y a la transmisión de la tradición, y han entendido que eso no podía ser. Sin embargo, en la Iglesia baja anglicana, claro, como ellos entienden por influjo protestante que el orden sacerdotal no es tanto alguien que está recibiendo un sacramento que de alguna manera le configura a Jesucristo, sino que es un delegado de la comunidad. Claro, si uno entiende el sacerdocio como un pastor que es delegado de la comunidad, entonces ciertamente que sea varón o mujer no tiene ningún problema. Ahora, si el sacerdote es sacramento de Cristo, es otra cosa. Claro, y como la baja iglesia anglicana tiene influjo protestante, que vienen a pensar que el sacerdote es delegado de la comunidad, es que es muy, muy comprensible que entonces pues rompan con la tradición de que el sacerdote sea varón. Ahora bien, si el sacerdote no es delegado de la comunidad, sino que es sacramento de Jesucristo, otro Cristo entre nosotros, pues hombre, claro, entonces claro que tiene su importancia el que sea varón, porque también está representando antropológicamente al mismo Jesucristo. Eso también es otra explicación, no quiero meterme en más profundidades, pero para abrir algunas pistas un poco de reflexión. Bien, llegamos hasta aquí en esta explicación de estos dos puntos, el 1577 y 1578, que hablan de por qué es el varón bautizado el candidato a la sagrada ordenación, a las sagradas órdenes sacerdotales. Bueno, tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.